Bueno, muy buenas tardes a todos en este capítulo 13 de nuestro podcast Política para Todos. El día de hoy queremos tratar dos temas. El primero es qué está pasando con las consultas de izquierda y qué va a pasar con las anunciadas consultas de la centro-derecha y de la derecha. Y en segundo lugar, hablemos de la desertificación de Colombia, del cartel de los soles y de Petro. Pero antes hablemos de algo que va a pasar el día de mañana. Se cumple el plazo que le dio la Corte Constitucional a la Cámara de Representantes para que envíe las actas de la subsanación de la reforma pensional. Esto desafortunadamente no va a pasar. ¿Por qué? Porque el día 27 de junio se llevó a cabo una sesión en la cual se anunció el proyecto de ley de la reforma pensional, pero no había quórum decisorio. Solo llegaron 76 congresistas y el proyecto de ley se anunció sin haber sido aprobado el orden del día porque no tenían quórum decisorio, pero así igual lo anunció el presidente de la Cámara de su momento y se estudió al otro día. Esto fue muy polémico, discutieron en la plenaria, la oposición se retiró a esas sesiones tanto del viernes como del sábado porque consideró que había sido citada mal las extras de Petro y la forma como se citó a la sesión de la plenaria de la Cámara. Pero ¿por qué no se ha podido aprobar el acta? Porque como solo asistieron 76 representantes, pues el resto de representantes al no estar pues no pueden votar un acta a la cual no asistieron. Y aunque han tratado de votar el acta, siempre obtienen 76 votos. ¿Por qué? Porque el resto no asistió. No pueden aprobar un acta si no obtienen 91 votos, que es el quórum decisorio para tomar decisiones. Así que esa acta del día viernes no se va a aprobar y no se la van a poder enviar a la Corte Constitucional. Así que la Corte va a entrar a estudiar si se subsanó o no la reforma pensional, teniendo en cuenta que no tienen esa acta. Esto es como si esa sesión no se hubiera realizado, aunque el presidente Petro y el de la Cámara de su momento dijo que sí hubo sesión y que sí se podía anunciar el proyecto de ley. Pero ¿cuál es el problema? Que hay un orden del día que se debe seguir, pero usted tiene que aprobar el orden del día y como no se aprobó, pues no podían llegar al punto de los anuncios del proyecto de ley para estudiarse al otro día. Así que esta novela de la reforma pensional está bastante enredada y vamos a ver qué defina la sala plena en las próximas semanas. Ahora hablemos de las consultas en el marco de las elecciones a las presidenciales. La izquierda, el partido de Petro, quería hacer una consulta presidencial con varios candidatos para tener un único candidato en el mes de octubre, el 26, y que después pudiera ir ese candidato contra un frente amplio en marzo en el cual participarían candidatos como Roy Barreras, como Juan Fernando Cristo. Pero ¿qué pasó? Que es una coalición de 5 partidos había solicitado ante el Consejo Nacional Electoral la fusión, pero el Consejo Nacional Electoral les negó la fusión parcialmente, solo le aprobó que se unieran el Polo Democrático, el Partido Comunista y la UP. ¿Y esto qué significa? Que entonces quedó el pacto histórico, está la Colombia Humana y está Progresistas. ¿Y esto qué significa? Que no pueden hacer esa consulta entre su partido. ¿Por qué? Porque solo tienen 3 partidos con 3 candidatos. Ahí, por ejemplo, está Iván Cepeda, está Gloria Flores, pero, por ejemplo, Gustavo Bolívar, Daniel Quintero, Carolina Corcho, María José Pizarro se quedaron por fuera. Entonces, ¿cuál podría ser una solución? Hacer una consulta entre partidos, entre estos 3 partidos. Pero entonces surge la pregunta de, bueno, de la Colombia Humana,
quién sería el candidato, y ahí entrarían a competir Daniel Quintero, Gustavo Bolívar y Carolina Corcho. No se van a poner de acuerdo para elegir un candidato. Y por el lado del pacto histórico, uno pensaría que el candidato sería Iván Cepeda, pero ¿y si quieren competir, por ejemplo, Gloria Inés Flores? Y por el lado de progresistas está María José Pizarro. Pero entonces, ¿cuál puede ser la solución? Que Petro dé la orden y escoja entre quienes se da la consulta. Pero esto creo que no sería democrático y sería prácticamente pasar por encima de la democracia de los partidos. Así que hay un enredo gigantesco. Pero esto además los afecta porque ellos lo que quieren hacer es enviar una lista como partido, como pacto histórico, al Senado y a la Cámara. Y lo que iban a hacer el 26 de octubre era una consulta para ver qué candidatos ganaban y poder armar una lista cerrada paritaria, hombre y mujer, dependiendo de quienes tuvieran las mayores votaciones. Pero esto lo que hace es enredarles porque ya no pueden enviar una única lista, sino que les tocaría competir de forma individual. ¿Por qué? Porque resulta que está el pacto histórico, pero está la Colombia humana. Y acá hay un tema técnico y es como en las elecciones pasadas al Congreso, la Colombia humana obtuvo más del 15% del censo electoral en la votación. Resulta que la ley no le permite ir, por ejemplo, en coalición con otros partidos. ¿Por qué? Porque es un partido grande. Entonces, al Congreso la solución que en principio era no, entonces déjeme ir en coalición con progresistas, con Colombia Humana y Pacto Histórico, no se puede. Entonces, ¿esto qué significa? Que cada uno de estos partidos le va a tocar lanzar sus listas y obtener un porcentaje del censo electoral, creo que es el 3%, para no perder la personería jurídica. Pero esto al final, ¿qué hace? Que al fraccionarse obtengan menos curules. Ellos lo que querían era hacer una campaña masiva en todo el país para promover el partido del pacto histórico de Petro, pero con esta decisión del Consejo Nacional Electoral, esto se les está enredando y tienen que encontrar una solución de acá al 25 de septiembre, o sea, en 7 días. ¿Qué van a hacer? Obvio van a apelar a una tutela, pero pues los tiempos al parecer no dan. Entonces no sabemos qué van a hacer y cómo se va a organizar la izquierda. Pero para que sepan, la idea era tener un candidato del pacto histórico elegido el 26 de octubre y después ir a un frente amplio y elegir un candidato de izquierda o centro izquierda entre, por ejemplo, Roy Barreras, entre Juan Fernando Cristo, entre el ex canciller Murillo, que fuera ese candidato el que representara la continuación del proyecto de Gustavo Petro. Por el lado del centro, Sergio Fajardo dice que va en solitario. Claudia López le está diciendo a Sergio Fajardo, hagamos una consulta, invitemos a Maurice Armitage, que podría ir por el Partido Verde, y entre esos tres elegir un candidato. Pero al parecer Fajardo no quiere. Vamos a ver si se ponen de acuerdo. Hasta el día de hoy no hay ninguna intención. Fajardo dijo en diciembre que él tomaría una decisión. Por el lado de la centro derecha y la derecha, inicialmente el Centro Democrático iba a elegir un candidato en septiembre, una encuesta interna, pero esto no se dio y al parecer el candidato lo van a elegir en diciembre del Centro Democrático, pero Uribe al parecer lo que quiere es una consulta más amplia de la derecha y ahí entrarían candidatos como Abelardo de la Espriella, como Vicky Dávila, como Juan Carlos Pinzón, y se está planteando la posibilidad de que entre Cambio Radical. ¿Por qué? Porque los partidos hoy en día de oposición son el Centro Democrático y Cambio Radical, y le están pidiendo a Germán Vargas Lleras que se lance por Cambio Radical y que vaya a esta consulta. Así que esa sería la consulta de la derecha. Pero hay una cuarta consulta que se podría dar y es de la centro derecha, mal llamada centro derecha,
que es más bien de los partidos tradicionales, que cada uno llevaría un candidato, que inicialmente sería el Partido Conservador, el Liberalismo, el Partido de la U y el Nuevo Liberalismo. Cada uno llevaría su candidato a la consulta de la centro derecha, pero acá entran también los exgobernadores y el exalcalde de Bucaramanga, que ellos van a definir por encuesta un candidato en diciembre. Él también entraría a esa pelea. Y tenemos los independientes, que son los que están recogiendo firmas, como Mauricio Cárdenas, como David Luna, como Oviedo, como Pipe Córdoba, como el exfiscal, que es de origen en el Centro Democrático, Barbosa, y esa sería una consulta entre la centro derecha. Pero algunos están hablando que posiblemente se puedan poner de acuerdo Centro Democrático y Cambio Radical para participar en una gran consulta entre la centro derecha y la derecha. Yo personalmente no creo que se vayan a poner de acuerdo. Ojalá que se pusieran de acuerdo y saliera un solo candidato, pero como yo estoy viendo las cosas, va a ser una consulta en la derecha, una consulta en la centro derecha. No sabemos bien qué vaya a ser Cambio Radical, porque le coquetean por un lado los partidos tradicionales y por el otro que se una con el Centro Democrático. Vargas Lleras y Uribe pues tienen una pelea histórica que no se quieren mucho. Vamos a ver qué pasa. Ese es el escenario electoral como se está configurando todo el tema para las presidenciales del otro año. Pero ahora hablemos del segundo tema, desertificación de Colombia, una mala noticia para el país, pero como algunos lo están interpretando, es que fue una desertificación a Petro y no a Colombia. Esto pues es difícil de interpretar así, pero al ver cuáles son las medidas, pues no hay medidas, por ejemplo, de quitarle la ayuda militar a Colombia, los recursos que se destinan a Colombia, sino es más bien un mensaje en el cual le llaman la atención a Petro y le dicen que no está haciendo suficientes esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico. Pero Petro salió envalentonado el día de ayer en una locución presidencial a decir que él era el segundo político de la historia que más había hecho por luchar contra la droga, que es quien más incautaciones viene realizando, pero lo cierto es que los cultivos de droga vienen creciendo y creciendo, ya sobrepasaron los 250,000 hectáreas. Esto es combustible al final para todos los grupos ilegales, el ELN, las disidencias, la Segunda Marquetalia, el Clan del Golfo, que muchos operan en la frontera con Venezuela y en la misma Venezuela, y los acusan de trabajar para el régimen de Maduro, al ELN, a la Segunda Marquetalia. Y por eso es curioso que el presidente Petro, además en el marco de esta desertificación, salga a defender al régimen de Maduro y a negar el cartel de los soles. Petro viene defendiendo públicamente al régimen de Maduro, se está enfrentando a Estados Unidos, dice que el cartel de los soles no existe y la verdad es que nadie entiende por qué Petro está en esta actitud, qué es lo que está buscando, para dónde va. Supimos y le informaron al pueblo que se firmó una zona binacional en toda la frontera, en La Guajira, en el Catatumbo. Maduro dijo que iban a compartir ejércitos, una serie de temas bastante inquietantes para la soberanía del país, pero nuevamente la pregunta es ¿por qué Petro está haciendo esto? Mientras los Estados Unidos están movilizando barcos y tropas y al parecer están presionando para la salida del dictador Maduro. No se sabe si van a iniciar un bombardeo, si van a hacer una extracción. Ya bombardearon algunos barcos y lanchas cargadas de droga,
mientras esto está sucediendo, un problema que debería ser ajeno a Colombia, Petro está peleando con los Estados Unidos, Petro está defendiendo a Maduro, Petro está diciendo que no puede haber un bombardeo ni invasión en Latinoamérica, en el sur, como él le llama, y está en una posición ideológica donde se está alineando con Maduro, nadie sabe por qué ni para qué, y se está enfrentando a los Estados Unidos. Y acá viene el tema de la paz total. Petro está negociando con el ELN, con la Segunda Marquetalia, con el Clan del Golfo, tiene varias mesas abiertas y lo que hace es que estos gestores de paz no los deja extraditar a los Estados Unidos. Entonces, mientras Estados Unidos nos desertifica y está exigiendo que se extraditen a todos los delincuentes vinculados al negocio de la droga, Petro sale a medios a decir que él no va a extraditar a quienes hagan parte de un proceso de paz avanzado y por eso tiene paradas varias extradiciones y esto a los Estados Unidos le molesta. Pero Petro insiste en su paz total y esta paz total, de la mano del crecimiento de cultivos, lo que hace es que se esté perdiendo el territorio, que el Catatumbo lo esté cooptando el ELN, la Segunda Marquetalia, que el Cauca esté en medio de una guerra, que estén atacando a nuestros ejércitos, a nuestros soldados con drones, que estén poniendo pipetas de gas en las vías, que estén incinerando camiones. Así que la delincuencia y estos grupos ilegales están ganando terreno y mientras tanto Petro dice que estamos incautando mucha droga, pero cuando se compara las incautaciones versus la cantidad de droga y cultivos y cómo ha aumentado, pues eso no es representativo. Y por esa razón está otra vez en la mesa la discusión sobre si se debe fumigar o no con glifosato. El gobierno Duque había avanzado en las exigencias que había pedido la Corte Constitucional para cerciorarse que no se fuera a fumigar en zonas donde había campesinos y se pudieran exponer y que se diera un riesgo de cáncer. Y acá aplican el principio de precaución, pero Petro no quiere y ya dijo que él no estaría dispuesto a fumigar. Así que no sabemos para dónde vamos. Debería retomar estos caminos Petro y lograr que al país lo vuelvan a certificar. Pero si Petro sigue por este camino, no solo vamos a seguir desertificados, sino que nos van a quitar la ayuda militar y toda la ayuda que se viene dando en el marco del Plan Colombia. Petro dice que eso son limosnas, falso, eso no son limosnas. Y además dice que vamos entonces a utilizar nuestro propio equipamiento militar, que ya no le vamos a comprar a los Estados Unidos. Esta es una posición torpe. Nosotros tenemos que saber que nuestros aliados estratégicos son los Estados Unidos y Petro no puede, por un tema ideológico, por un tema electoral, por apoyar a Venezuela, quedarse entonces en que no, que nos desertifiquen y pelea con los Estados Unidos. Esto no es bueno para el país, no nos va a llevar a nada. Les agradecemos por acompañarnos en este capítulo de Política para Todos. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y nos vemos en un próximo capítulo. Muchas gracias a todos.